¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta editorial titulada La niña pelirroja hace referencia a un escrito de Chesterton del año 1925, motivado por una decisión del gobierno, del entonces gobierno inglés, de cortar el pelo a las niñas de los barrios pobres para combatir los piojos. Chesterton se siente llamado a responder a esta normativa, como lo hace él siempre, fundado en el sentido común. De modo que en el año 1925, debido a la proliferación de piojos en los suburbios de Londres en esa época ya no es el Londres sórdido, sucio que vemos en las películas de finales del siglo, que ambientan los finales del siglo XIX, pero sigue siendo un Londres muy contradictorio, donde convive la alta sociedad, obviamente, el capitalismo creciente, ¿no?, del gran imperio británico, y por otro lado los enormes suburbios donde vive la gente pobre. Bien, entonces en esos suburbios, debido a la falta de higiene, proliferan los piojos. Ustedes saben, los que son padres, lo difícil que es el tema de los piojos, ¿no? Aún en condiciones de educación, de salud, de higiene, y con los productos que hoy tenemos en el mercado, ¿no? En aquella época, imagínense. Entonces el gobierno decide tomar, como decimos, el toro por las astas y rapar a las niñas, pelarlas, ¿no? Como un convicto, como los convictos, como los presos, como, en fin, como los pelados, ¿no? Entonces Chesterton dice, pero esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo hay que luchar contra los piojos, no contra el pelo de las niñas? Y entonces él escribe una especie como de manifiesto muy lindo, donde él dice así: con el pelo rojizo de una chicuela de barrio, prenderé fuego a toda la civilización moderna. Como una especie de exaltación romántica y revolucionaria. Chesterton no era un revolucionario, todo lo contrario, pero se imagina el fuego de una niña pelirroja como una llama, ¿no?, como un fuego, por el color obviamente rojizo del pelo y por el movimiento de esas melenas de las niñas, ¿no?, tan bellas realmente, ¿no? Prenderé fuego a toda la civilización moderna, dice, porque las niñas deben tener el pelo largo. Las niñas deben tener el pelo largo y deben tener el pelo limpio. Y para que tengan el pelo limpio, deben tener una madre libre y tranquila, dispuesta a cuidar el pelo de sus hijas, a peinarlas, ¿no?, con el peine fino, etc. Y para que las madres tengan tiempo para cuidar del pelo limpio y largo de sus hijas, deben vivir en condiciones de higiene, de normalidad. No deben vivir angustiadas porque les van a quitar su lugar, ¿no? La mayoría de las personas vivían en casas de alquiler en aquella época, ¿no? Alquilaban alguna pieza, alguna habitación donde vivía toda la familia. El hombre salía a trabajar por un salario mínimo, no familiar, de modo que todas esas circunstancias impedía que las madres, las mujeres, en aquella época obviamente
ellas se ocupaban principalmente de sus hijos. De modo que Chesterton ve aquí el gran problema de la modernidad. ¿Cuál es el problema de la modernidad en esta imagen, ¿no? Porque él dice al final de este texto, todo debe adecuarse a la niña, no al revés. No es que hay que adecuar a la niña a las condiciones del mercado, de la economía o de la ley, sino que la ley, la economía, el mercado, la civilización debe adecuarse a la niña, porque dice él, porque ella es la imagen del hombre. Ella es sagrada. El pelo largo de la niña es algo sagrado, no se debe tocar. El problema de la modernidad para Chesterton es el problema de poner la carreta delante del caballo. O sea, poner de alguna manera los medios en lugar de los fines. Confundir, como se hace habitualmente, los medios con los fines. De modo que para mantener el status quo se hace falta cortar el pelo a las niñas, en lugar de darles condiciones, ofrecerles condiciones de vida higiénicas, se hace eso. Esto de la confusión fines y medios, entonces, es como decir, por ejemplo, la finalidad de la pandemia es vender vacunas. De modo que hace falta que haya pandemias para que se vendan vacunas. O como hay una industria bélica, tenemos que crear guerras. O como no tenemos petróleo, hay que invadir un país, ¿no? Con las consecuencias trágicas de semejante invasión, ¿no? O sea, cuando uno pone la rentabilidad sobre el hombre, entonces hay que rapar a las niñas en lugar de lograr que todas las niñas de todas las clases sociales puedan tener el pelo largo y el pelo limpio. En otras palabras, en palabras del Evangelio, porque esto es tan antiguo como el hombre, ¿no? Jesús dice que el hombre no es para el sábado, sino que el sábado es para el hombre. Esto en referencia a un acontecimiento, un evento de la vida de Cristo, cuando un día sábado pasan por algún lugar recogiendo espigas en el campo, ¿no? Comiendo, y entonces le dicen, pero es sábado, el sábado es el día del descanso, ¿no? O también cuando Cristo en una otra ocasión, él cura a un enfermo el día sábado. Entonces los que lo rodean se escandalizan porque la religión prohíbe, la ley prohíbe trabajar el sábado. Entonces Cristo responde en una forma casi filosófica, porque habla del hombre, ¿no? Del hombre habla. Dice, no es el hombre para el sábado, sino que es el sábado para el hombre, ¿no? En otras palabras, en el contexto de la anécdota de Chesterton, no es el hombre para la economía, sino que es la economía para el hombre. En otro lugar, Chesterton pone otro ejemplo, dice, si yo tengo 7 hombres y 6 sombreros, tengo 2 aparentes soluciones al problema. Una solución razonable, justa, basada en el sentido común y en el afecto universal que tenemos entre hombres, es la de fabricar un sombrero para que exista la misma cantidad de cabezas y de sombreros. Existe otra solución que de repente es la solución del capitalismo o del socialismo o de alguna otra ideología, a saber, cortar una cabeza, ¿no? Para que también haya ahora 6 hombres o 6 cabezas para 6 sombreros, ¿no? Y entonces, ante un dilema de este tipo, que son dilemas que nos presenta la vida, yo diría, diariamente, a nivel micro, a nivel hogar, pero también a nivel macro, ¿no? A nivel país, diríamos que o podemos construir, fabricar un sombrero o cortar una cabeza.
Caso del aborto, por ejemplo, es claramente que la decisión de la Argentina ha sido cortar cabeza, ¿no? Teníamos 7 hombres y 6 sombreros, y ahora le fabricaron un sombrero de alguna manera, ¿no? No, cortamos una cabeza para que haya proporción, la misma cantidad de sombreros. Bueno, este tipo de problema es el que destaca ya en el año 1925 Chesterton, ¿no? Con su inteligencia profunda y con su alma de niño, que se siente escandalizado él al ver que las niñas pobres, para que no haya piojos, deben privarse de su pelo, en lugar de combatir a los piojos, combatir las cabelleras pelirrojas de las niñas pobres de Londres. Que tengan un muy buen día.